Disculpe, pero la gente como usted no debería viajar en primera clase. Esto es solo para clientes que pagan. El vuelo. La sonrisa condescendiente de la asistente se ensanchó al bloquear el pasillo por completo. La doctora Amara Washington se quedó paralizada en el pasillo estrecho del vuelo 1847 de Delta. Su tarjeta de embarque mostraba claramente el asiento 2A, primera clase. El mismo asiento donde un pasajero blanco ahora estaba cómodamente sentado, revisando su teléfono como si nada hubiera pasado. Sucedió a su alrededor. Otros pasajeros levantaron sus teléfonos. El reflejo moderno. Documenta todo. Comparte todo. Juzga todo. La etiqueta con el nombre de la azafata. Decía Jessica. Su cabello rubio estaba recogido en un moño perfecto. Su voz transmitía esa tono particular, lo suficientemente cortés para la política corporativa, lo suficientemente despectivo para dejar claro el mensaje. Los dedos de Amara apretado alrededor de su maletín de cuero. 20 años de ejercer la abogacía le habían enseñado a reconocer los momentos que cambian. Todo. Esto parecía uno de ellos. ¿Alguna vez has visto la historia completa de alguien? ¿El mundo se derrumbó porque subestimaron a la persona equivocada? Las palabras colgaban en el aire reciclado de la cabina. Como veneno. Jessica Mills, según su etiqueta de nombre, cruzó los brazos y inclinó la cabeza con una paciencia teatral, de esas reservadas para los niños difíciles. Disculpe, pero ¿está seguro de leer su billete correctamente? La voz de Jessica. Se oía lo suficientemente alto para que los pasajeros cercanos la oyeran. Enfatizaba cada palabra como si le hablara a alguien mentalmente discapacitado. Detrás de Jessica, el pasajero blanco en el asiento 2A, Brad Morrison, un hombre de unos 40 y tantos años con blazer azul marino, sonrió abiertamente. Ajustó su posición, extendiendo sus brazos. Pertenencias en ambos apoyabrazos con deliberada propiedad. Vuelo con salida en 47 minutos. El intercomunicador anunció que el embarque se completará en 12 minutos. Amara se retiró. Su tarjeta de embarque lentamente. La confirmación de la aplicación Delta brilló en la pantalla de su teléfono. Asiento 2A, ascenso de primera clase pagado. Le ofreció ambos dispositivos a Jessica con manos firmes. Jessica apenas las miró. Ay, cariño. Estos errores de actualización ocurren todos. El tiempo. Alguien probablemente usó tus millas sin permiso. Su risa era aguda, performativa. Tú no creerías la frecuencia con la que la gente intenta colarse en primera clase. 3 filas atrás, Tyler Chen, de 22 años, estudiante de economía en la Universidad de Nueva York, levantó su teléfono. Su pulgar se cernía sobre Instagram, en vivo. Algo en esto parecía extraño, parecía importante. Tienen que ver esto, le susurró a la cámara de su teléfono, presionando grabar. Esto está sucediendo ahora mismo en el vuelo 1847 de Delta. Esto es una locura. El número de espectadores empezó bajo. 12-1647. Señora, continuó Jessica, con voz cada vez más audaz. Necesito que regrese a tu asiento asignado en clase turista. Estás retrasando nuestra salida. Brad Morrison finalmente habló. Solo toma tu verdadero asiento ahí atrás. Algunos de nosotros pagamos primera clase. Su tono transmitía la crueldad despreocupada de alguien, acostumbrada a ser escuchada. Amara apretó con más fuerza el asa de su maletín. Dentro, crujieron documentos legales, contratos, escritos, correspondencia que aún no significarían nada para esta gente. Entiendo tu confusión, dijo Amara en voz baja. Déjame hacer una llamada rápida, para aclarar esta situación. Su teléfono vibró. Un mensaje de su asistente. Recordatorio. La reunión de la junta directiva se trasladó a las 3:00 p.m. El senador Williams confirmó su asistencia a las 2:30 p.m. Jessica puso los ojos en blanco. Dramáticamente.
Llamar no te cambiará la asignación de asiento, cariño. La clase económica está en la parte trasera del avión. La transmisión en vivo de Tyler alcanzó los 156 espectadores. Los comentarios se multiplicaron en tiempo real. Esto es... ¡Qué asco! ¿Dónde está pasando esto? Llama a su gerente ahora. Delta, necesita ver esto. Una mujer de mediana edad en 3B se inclinó hacia adelante. Disculpe, pero la vi subir con pasajeros de primera clase. Su billete parecía legítimo. La sonrisa de Jessica se volvió depredadora. Señora, agradezco su preocupación, pero estoy capacitado para manejar estas situaciones. Algunas personas siempre hacían una pausa y dejaban que la implicación quedara en el aire. Siempre creen que las reglas no se aplican a ellos. El agente de la puerta apareció en la puerta del avión. Marcus Rivera, 28 años, 5 años con Delta. Jessica le hizo señas con autoridad. Marcus, tenemos un problema con un pasajero. Esta mujer reclama el asiento de otra persona. Jessica hizo un gesto hacia Amara como si fuera una prueba en un juicio. Marcus miró entre la tarjeta de embarque y la tabla de asignación de asientos en su tableta. Frunció el ceño. Señora, su tarjeta de embarque muestra 2A, pero nuestro sistema indica que el señor Morrison se registró para ese asiento esta mañana. Brad levantó su teléfono. ¿Ves? El check-in móvil está confirmado desde las 6:00 am. La transmisión en vivo de Tyler explotó. 300 espectadores, 500 comentarios que se desplazan demasiado rápido para leer. Amara abrió su maletín, ligeramente, recuperando un tarjetero. El movimiento fue practicado con naturalidad. El estuche de cuero tenía letras en relieve. Asesor legal de Washington and Associates. Caballeros, dijo en voz baja. Creo que puede haber un error del sistema. Quizás deberías involucrar a tu supervisor. Marcus llamó por radio a operaciones de la puerta. Necesitamos un subgerente en la puerta A12. Disputa por el asiento de los pasajeros. Jessica, la confianza crecía con cada minuto. ¿Sabes qué? Voy a tener que preguntar. Si continúas interrumpiendo el proceso de embarque, te pediré que desembarques. Detrás de ellos, más pasajeros se retiraron. Teléfonos. La respuesta universal al conflicto en 2024. Documento. Compartir el juez Tyler alcanzó los 1000 espectadores. Le temblaban ligeramente las manos mientras los comentarios se multiplicaban. Esto es discriminación racial. Alguien tiene que ayudarla. Por eso, no vueles con Delta. ¿Dónde están los gerentes? Un agente de seguridad apareció en la puerta. Janet Brooks, veterana de la TSA con 10 años de experiencia, descansando tranquilamente en su radio. La situación se estaba intensificando más allá de la autoridad de la tripulación de cabina. Señora, dijo el oficial Brooke. Le dijo, Amara, voy a necesitar que te hagas a un lado para que podamos resolver esto con calma. El teléfono de Amara volvió a vibrar. Esta vez, un recordatorio del calendario. Tablero de Delta Airlines reunión. Sala de conferencias de Washington and Associates, 3 de la tarde. Miró la notificación y luego la creciente multitud de pasajeros grabando todo. 22 años de práctica. Legal le habían enseñado paciencia, oportunidad, la diferencia entre reaccionar y responder. Claro, oficial Brooks, dijo Amara. Pero antes de continuar, ¿puedo preguntarle? ¿Está familiarizado con la política de derechos de los pasajeros de Delta con respecto a los asientos confirmados? ¿Asignaciones? La pregunta flotaba en el aire. Simple, precisa, legal. El número de espectadores de Tyler alcanzó 247. La transmisión en vivo se difundía más allá de sus seguidores. Desconocidos compartiendo, comentando, creando testigos digitales de lo que estaba a punto de ocurrir a 30,000 pies. El oficial Brooks dudó. Ella pregunta sobre la política de derechos de los pasajeros. No era lo que esperaba de alguien que supuestamente intentaba robarle un asiento. Miró a Marcus.
que ya estaba consultando las directrices internas de Delta en su tableta. Salida del Cintuset, vuelo en 31 minutos. El intercomunicador crepitó. Última llamada de embarque para el vuelo 1847 de Delta. Derek Walsh salió de la pasarela de embarque, subgerente de relaciones con el cliente. 15 años ascendiendo en la jerarquía corporativa de Delta. Su aparición provocó murmullos entre los pasajeros reunidos. Esto fue escalando más allá de lo habitual. ¿Cuál parece ser el problema, aquí? La voz de Derek tenía una autoridad demostrada, pero sus ojos ya evaluaban los teléfonos que apuntaban en su dirección. Jessica se enderezó aprovechando el momento. Señor Walsh, este pasajero se niega a... Muévase a su asiento correcto en clase turista. Está cada vez más nerviosa y ahora cuestiona nuestras políticas. Tyler, la transmisión en vivo alcanzó los 2.134 espectadores. Los comentarios se dispararon. Derek necesita, para solucionar esto, esta mujer tiene un boleto de primera clase. ¿Por qué Delta lo permite? Que alguien llame. Ahora es corporativo. Derek examinó la tarjeta de embarque de Amara y luego la confirmación del móvil de Brad. Su ceño se acentuó al comparar el sistema de asignación de asientos. Veo la confusión, dijo Derek lentamente. Pero el registro de Morrison se procesó primero esta mañana. En caso de conflicto con el sistema, respetamos la primera reserva confirmada. La mentira llegó sin problemas. Practicada corporativo. El teléfono de Amara vibró. Otro mensaje de su asistente. La oficina del senador Williams llamó. Llegas 15 minutos antes de las 2:30. Ella... Miré el mensaje y luego a Derek. Aprecio su postura, señor Walsh. Sin embargo, creo que puede haber algún malentendido sobre el proceso de embarque. ¿Puedo mostrarte algo? Antes de que Derek pudiera responder, Brad Morrison se levantó del asiento 2A, resoplando su pecho. Mire, señora. No sé a qué juego está jugando, pero pagué mucho dinero por este asiento. Solo tome su asiento económico y dejar de hacer una escena. Su voz transmitía la agresividad de alguien que nunca había estado. Dijo que no. Varios pasajeros se quedaron boquiabiertos ante su tono. Tyler ajustó su teléfono, desde un ángulo asegurándose de que el rostro de Brad fuera claramente visible. ¿Están oyendo esto? Esto es exactamente lo que le pasa al señor. El oficial Brooks interrumpió a Tyler. Necesito pedirle que deje de grabar y se marche. Soy pasajero de este vuelo. Tyler respondió con serenidad. Tengo derecho a documentar lo que estoy presenciando. El enfrentamiento se multiplicó. Pasajero contra pasajero. Autoridad contra derechos. Documentación versus control. Una mujer, en la cuarta fila habló. Sarah Kim, periodista de investigación del Atlanta Constitution, había estado observando en silencio, grabando discretamente su teléfono. Disculpe, soy reportera. Este parece ser un claro caso de discriminación en la asignación de asientos. El rostro de Derek palideció levemente. La atención de los medios era lo último que Delta necesitaba, especialmente con el suroeste. Fusión pendiente de aprobación de los accionistas. Señora, esto es simplemente una confusión de asientos, le dijo Derek a Sarah. Nosotros nos encargamos de esto. Situaciones. Rutinariamente al retirar a un pasajero con un boleto de primera clase confirmado, mientras permite otro pasajero, permaneció en ese mismo asiento. La pregunta de Sarah cortó el lenguaje corporativo como una cuchilla. La de Tyler, la transmisión en vivo alcanzó un máximo de 3.847 espectadores. Alguien la había compartido en Twitter, TikTok. El incendio digital se extendía más allá de su control. Las capturas de pantalla ya circulaban en Facebook. La discriminación y con la Delta comenzó a ser tendencia en Atlanta, Nueva York y Los Ángeles. Simultáneamente. Una anciana negra en el asiento 5C se levantó lentamente. Llevo 40 años volando, dijo, y su voz llevaba el peso de décadas. Ya he visto esto antes. Esto está mal.
dijo su declaración y resonó en la cabina. Otros pasajeros comenzaron a murmurar en señal de asentimiento. Un hombre hispano en el asiento 6A asintió con firmeza. Una mujer blanca en el asiento 3B sacudió la cabeza con disgusto. Jessica, envalentonada por el apoyo de la gerencia, se acercó a Amara. Señora, necesita entender algo. Algunas personas intentan aprovechar situaciones como esta, pensando que pueden pensar que pueden qué. La voz de Amara permaneció tranquila, pero algo cambió en su postura. 22 años de experiencia en tribunales, reconociendo el momento en que la paciencia se transforma en estrategia. Ya sabes, exactamente lo que quiero decir, respondió Jessica, con una sonrisa maliciosa. La gente como tú siempre juega con la cuestión racial. No te salgas con la tuya. Las palabras fueron como un golpe físico. Los pasajeros en los asientos cercanos quedaron boquiabiertos, audiblemente. Varias personas levantaron sus teléfonos para asegurar un audio claro. La anciana del 5C negó con la cabeza con tristeza, como si ya hubiera oído esas mismas palabras. Sección de comentarios de Tyler. Explotó. ¿Acaba de decir eso? A casa. Esto es una locura. Que alguien grabe la pantalla ahora. Delta está a punto de ser demandada. Ese auxiliar de vuelo, hay que despedirlo. Más pasajeros se unieron a la transmisión en vivo de Tyler desde sus propios teléfonos. Múltiples ángulos, múltiples perspectivas. El incidente se estaba documentando desde todos los puntos de vista imaginables. Una adolescente en la fila 7 comenzó su propio TikTok, Talk en vivo. Un empresario en 2B comenzó a grabar en LinkedIn Live. La situación ya era incontenible. El capitán Thompson salió de la cabina. Un veterano de 30 años, cercano a jubilación, solo quería un vuelo tranquilo a Atlanta. El alboroto había llegado a la cabina de vuelo a través de la tripulación. Comunicaciones. ¿Cuál es la situación, Derek?, preguntó el capitán Thompson, observando a la multitud de pasajeros. Teléfonos y creciente tensión. Capitán, tenemos una pasajera que se niega a moverse a su asiento asignado. Se está volviendo disruptiva y afectando nuestro horario de salida. El resumen de Derek omitió detalles cruciales. El billete de primera clase confirmado. Los comentarios provocadores de Jessica. Los múltiples testigos grabando todo. Amara abrió ligeramente su maletín, revelando carpetas legales organizadas, con sellos oficiales y membretes. Ella sacó su tarjeta de presentación. Simple, elegante, devastadora. Doctora Amara Washington, socio principal de Washington & Associates. Le entregó la tarjeta al capitán Thompson. Capitán, creo que ha habido un malentendido importante. Quizás deberíamos resolverlo antes de que la situación se intensifica aún más. El capitán Thompson leyó la tarjeta y su expresión cambió sutilmente. Washington & Associates era un nombre que reconocía en las revistas de derecho aeronáutico. Casos importantes, clientes corporativos, el tipo de firma que acaparó titulares cuando las aerolíneas tuvieron problemas. Doctor Washington, dijo con cuidado. Déjame ver. ¿Tu documentación de embarque? Brad Morrison se burló ruidosamente desde su asiento robado. Oh, genial. Ahora también está jugando la carta de la abogada. ¿Qué pasa? ¿Y ahora qué? Afirmar que es dueña de la aerolínea. Su comentario sarcástico provocó una reacción incómoda. Se oyeron risas de algunos pasajeros, pero la mayoría permaneció en silencio, percibiendo la creciente gravedad de la situación. Mientras Amara buscaba su teléfono para mostrar documentación adicional, el oficial Brooks dio un paso, adelante con ataduras de bridas, visible en su cinturón. La imagen era inconfundible. La amenaza de la remoción física flotaba en el aire como una tormenta. Nubes. Capitán, intervino Derek rápidamente. Nuestra tripulación ya ha evaluado la situación. Necesitamos mantener nuestro horario de salida. Operaciones en tierra pregunta por nuestro retraso. La transmisión en vivo de Tyler alcanzó los 400-200 espectadores. El número de espectadores seguía aumentando, exponencialmente a medida que las acciones se multiplicaban en las distintas plataformas.
estudiantes universitarios, madres trabajadoras, jubilados, personas de todos los grupos demográficos observando el desarrollo de este fenómeno en tiempo real. Sarah Kim dio un paso adelante. Sus credenciales de prensa ahora eran visibles en 1905. Un cordón alrededor de su cuello. Capitán Thompson, soy Sarah Kim del Atlanta Constitution. ¿Autoriza la expulsión de un pasajero? Con asientos confirmados en primera clase y permitiendo que otro pasajero ocupe ese mismo asiento. La pregunta estaba en el aire. Aire reciclado como una acusación. Todas las cámaras de los teléfonos enfocaban el rostro del capitán Thompson, esperando una respuesta que definiría carreras, demandas y reputaciones corporativas. Detrás de Sarah, otros pasajeros comenzaron hablando claro. Esto es discriminación. Que se siente en su asiento, pagado. ¿Por qué? ¿Acaso esto es una pregunta? La dinámica de la multitud estaba cambiando. ¿Qué? Lo que comenzó como una observación curiosa se estaba convirtiendo en indignación colectiva. El teléfono de Amara volvió a vibrar. Esta vez, una llamada. El identificador de llamadas se mostró claramente en su pantalla. Charles Morrison, director ejecutivo de Delta Oficina. Ella rechazó la llamada, dejándola ir al buzón de voz, pero no antes varios pasajeros y la transmisión en vivo de Tyler vislumbraron el nombre. Los comentarios inundaron la pregunta de quién era Charles Morrison y por qué el director ejecutivo sería llamándola. Dr. Washington, dijo lentamente el capitán Thompson. Quizás discutamos esto en privado en el área de embarque. En realidad, capitán, respondió Amara. Su voz tiene un nuevo matiz. Creo que la transparencia podría ser más apropiada. En este punto, estos pasajeros merecen ver cómo Delta Airlines resuelve los conflictos relacionados con casos confirmados, reservas y trato discriminatorio. El oficial Brooks se acercó, mano avanzando hacia sus ataduras. La multitud se tensó visiblemente. Los teléfonos se alzaron. El número de espectadores de Tyler superó los 5,000. Se acercaban otras transmisiones en vivo. 1,000 espectadores cada uno. Un agente de la puerta adyacente se había acercado atraído por la conmoción. Los pasajeros de otros vuelos estiraban el cuello para ver qué sucedía. El incidente fue extendiéndose más allá del vuelo 1947. Derek susurró con urgencia en su radio. Operaciones. Tenemos una situación importante con pasajeros en la puerta A12. Los medios de comunicación están presentes. Solicitamos asistencia inmediata. Apoyo del supervisor. La respuesta fue crujida. Derek del Departamento Legal pregunta sobre la naturaleza del incidente. ¿Se trata de una situación de expulsión? En ese momento, rodeado de seguridad, gestión, cámaras y cientos de testigos digitales, Dra. Amara Washington tomó una decisión que lo cambiaría todo. Sonrió. No la educada la sonrisa de quien acepta la derrota. No la sonrisa nerviosa de quien espera clemencia. La sonrisa segura de quien había sido subestimada durante toda su carrera y nunca se cansaba de demostrar que la gente se equivocaba. La sonrisa de Amara guardaba secretos. 22 años de práctica legal le habían enseñado el poder de la paciencia, el tiempo y el momento preciso en que el silencio se vuelve más devastador que las palabras. Abrió su maletín por completo por primera vez. En el interior, organizados con precisión militar, se encontraban documentos que harían perder el sueño a los ejecutivos corporativos. Documentos legales, carpetas marcadas con archivos judiciales, confidenciales con sellos federales y una carpeta en particular, que hizo que el capitán Thompson abriera los ojos de par en par al ver el encabezado. La fusión de Delta Airlines. Documentación, Washington and Associates, Capitán Thompson, dijo Amara en voz baja. Sacó un solo documento. Antes de que la agente Brooks proceda con lo que sea que esté planeando, quizás debería saber exactamente con quién estás tratando. El documento era grueso, oficial, y contenía múltiples firmas y sellos corporativos. Sarah Kim se inclinó más cerca,
sus instintos periodísticos que reconocían la gravedad de lo que estaba a punto de ocurrir. La transmisión en vivo de Tyler alcanzó los 6.847 espectadores. Los comentarios se multiplicaban rápidamente. De lo que cualquiera podría leer. ¿Qué es ese documento? Esto se está volviendo loco. Ella es... sacando recibos. Delta está a punto de ser destruida. Amara levantó el documento para que el capitán Thompson pudo leer el membrete con claridad. Poder de voto de los accionistas. Delta aprobación de la fusión entre Airlines Inc. y Southwest. El Dr. Washington y el capitán Thompson dijeron lentamente. Su voz cambió por completo. Creo que hubo un malentendido. Oh, definitivamente hubo un malentendido. Interrumpió Amara con suavidad. Verá, el capitán Washington y Associates representa a varios inversores institucionales con participaciones significativas en Delta. Actualmente gestionamos votos por poder que representan aproximadamente el 12% de las acciones en circulación de Delta. La cara de Derek Walsh palideció. El 12% no solo fue significativo, fue enorme. En una fusión que requiere la aprobación del 67% de los accionistas, ese tipo de bloque de votación podrían cerrar o deshacer acuerdos multimillonarios. Brad Morrison seguía ajeno a ello. Revisando su teléfono en el asiento robado. ¿Vamos a sentarnos aquí todo el día escuchando a esta mujer? ¿Fantasías? Tengo un vuelo de conexión en Atlanta. Jessica se quedó paralizada. Su anterior, la confianza se evaporó cuando comenzó a comprender la magnitud de su error. Amara sacó un segundo documento. Esto es más interesante. Un informe legal. Nos hemos estado preparando durante los últimos 6 meses. Prácticas discriminatorias en la aviación comercial. Una demanda colectiva, análisis. Abrió el informe en una página marcada con pestañas amarillas. Hemos estado documentando incidentes, exactamente como este en las principales aerolíneas. Patrones de discriminación, estadísticas, disparidades en el tratamiento de los pasajeros y evaluaciones de responsabilidad corporativa. Los ojos de Sarah Kim se iluminaron. Esto ya no era solo una disputa por asientos. Esto era una historia que podría exponer problemas sistémicos en toda la industria aérea. Dr. Washington, dijo Sarah, ¿está diciendo que Delta tiene un patrón documentado de comportamiento discriminatorio? Digo, respondió Amara, que incidentes como este rara vez ocurren de forma aislada. Suelen ser síntomas de problemas culturales más profundos dentro de las organizaciones. Tyler ajustó su teléfono para capturarla. Los documentos mejoraban. Su número de espectadores se acercaba a los 8,000. La gente estaba en la pantalla, grabando todo, asegurando evidencia digital permanente de cada palabra. Oficial Brooks pareció insegura por primera vez. Su mano se apartó de las ataduras. Fuera lo que fuese, era por encima de su nivel salarial. Derek susurró con urgencia por la radio. Operaciones. Yo necesito asesoría legal inmediata en la puerta A12. Tenemos una situación compleja en desarrollo. La respuesta fue: Derek Legal quiere saber si estamos hablando de la doctora Amara Washington de Washington & Associates. Los ojos de Derek se abrieron de par en par. ¿Cómo? Sí, es exactamente quién. Estamos hablando de eso. Esperen. No escalen más. Repito, no, la situación se intensificó. El teléfono de Amara volvió a vibrar. El mismo identificador de llamadas. Charles Morrison, director ejecutivo, de Delta Oficina. Esta vez ella respondió. Charles, me preguntaba cuándo llamar. Su voz tenía la familiaridad de alguien que conocía personalmente al director ejecutivo. Los comentarios de Tyler estallaron. Conoce al director ejecutivo. Por su nombre. Esta mujer es conectado. Delta está jodido. La conversación fue breve, tranquila, pero todos pudieron ver cómo la expresión de Amara cambiaba de paciente a seria. Entiendo, Charles. Sí, estoy en un vuelo. 147. No creo que esto pueda esperar hasta la reunión de la Junta.
Hizo una pausa, escuchando. De hecho, creo que a tu equipo le vendría bien presenciar esta conversación. Colgó el teléfono, orador. Dr. Washington, le presento a Charles Morrison, director ejecutivo de Delta Airlines. Acabo de recibir información sobre la situación en la puerta A12. En nombre de Delta, disculpe personalmente cualquier inconveniente que haya experimentado. La zona de embarque quedó en silencio. Incluso Brad. Morrison levantó la vista de su teléfono y finalmente sintió que algo importante estaba sucediendo. Charles, respondió Amara con calma. Inconveniencia es un término suave para lo que he tenido experiencia. Su auxiliar de vuelo me informó que la gente como yo no debería viajar en primera clase. Su asistente, el gerente, apoyó prácticas discriminatorias de asientos. Su oficial de seguridad se estaba preparando para sujetarme físicamente por ocupando mi asiento. Confirmado. Cada palabra me impactó como un informe legal, preciso, documentado, devastador. Además, Amara continuó. Todo el incidente ha sido transmitido en vivo a miles de espectadores y documentado por varios pasajeros, incluido un periodista del Atlanta Constitution. La voz de Charles Morrison sonaba tensa. Dr. Washington, le aseguro que esto no representa los valores de Delta. Charles, déjame detenerte. La voz de Amara transmitía la autoridad de alguien acostumbrado a negociaciones millonarias. Esta tarde Washington and Associates tiene previsto entregar nuestra recomendación sobre la fusión de Southwest a nuestros clientes. Como saben, representan los votos por poder que podrían determinar si esta fusión tiene éxito o fracasa. El silencio era ensordecedor. Todos los presentes, pasajeros, tripulación, seguridad, comprendieron que estaban presenciando algo mucho más que una disputa por asientos. La transmisión en vivo de Tyler superó las 10,000 visitas. Espectadores. Otros pasajeros compartían videos en TikTok, Twitter e Instagram. El incidente se viralizó en tiempo real. ¿Cuál es su porcentaje de aprobación actual? Charles. Lo último que supe es que necesitabas el 67% y rondabas el 64%. La pregunta de Amara fue retórica. Conocía las cifras mejor que la mayoría de los ejecutivos de Delta. Brad Morrison finalmente habló. Levantó la vista con la voz insegura por primera vez. Espera, ¿quién eres exactamente? Amara se giró para mirarlo directamente. Señor Morrison, soy la doctora Amara Washington, socio principal de Washington and Associates. Nos especializamos en derecho corporativo, con especialización en fusiones y adquisiciones en la industria de la aviación. Hizo una pausa y sacó otro documento. Curiosamente, su apellido es Morrison. ¿Tiene algún parentesco con Charles? Morrison, el director ejecutivo de Delta. Brad palideció. Él es mi hermano mayor. La revelación impactó la zona de la puerta como una fuerza física. Sección de comentarios de Tyler. Se volvió completamente loca. El hermano de la directora ejecutiva le robó el asiento. ¡Qué locura! Conexiones familiares expuestas, nepotismo y racismo. Sarah Kim tomaba notas frenéticamente. Sus instintos periodísticos reconociendo una historia que llegaría a los titulares de primera plana. ¡Qué fascinante!, dijo Amara en voz baja. Así que el hermano del director ejecutivo se sintió con derecho a tomar mi asiento de primera clase confirmado, y su tripulación lo apoyaron sin cuestionamientos. La voz de Charles Morrison resonó por el altavoz del teléfono. Dr. Washington, no tenía ni idea de que mi hermano, involucrado en esta situación. Charles, tu hermano acaba de decirle a miles de espectadores de la transmisión en vivo que yo debería tomar mi asiento real allá atrás porque algunos de nosotros pagamos por primera clase. Su asistente de vuelo me dijo. La gente como yo no pertenece a la primera clase. Tu subgerente inventó política para apoyar prácticas discriminatorias. Cada declaración se presentaba como un caso legal. Pruebas, testigos, documentación digital. Y ahora, continuó Amara, tengo una decisión que tomar. En 2 horas, tengo previsto asesorar a nuestros clientes sobre su voto de fusión.
Actualmente, estamos recomendando la aprobación, pero las corporaciones que demuestran discriminación sistémica presentan una responsabilidad legal significativa riesgos para los inversores. La amenaza era elegante en su simplicidad, sin gritos, sin exigencias, solo consecuencias comerciales explicadas con precisión quirúrgica. Derek Walsh parecía a punto de desmayarse. Jessica. Sus manos temblaron al comprender la magnitud de su error. El capitán Thompson dio un paso al frente. Doctor Washington, ¿qué podemos hacer para resolver esta situación adecuadamente? Amara volvió a sonreír, con la misma confianza sonrisa que había iniciado esta revelación. Capitán, creo que es hora de algo que la gente aprenda sobre las consecuencias reales, las que crean. Cambio duradero en lugar de disculpas temporales. Sacó un documento final de su maletín. Este llevaba el sello de la Administración Federal de Aviación y el Departamento de Transporte. Verán, señores, Washington & Associates no solo representa inversores. También actuamos como asesores legales de la Oficina de Derechos Civiles de la Administración Federal de Aviación. Nos han pedido que investiguemos denuncias de discriminación en las principales aerolíneas. La zona de embarque se derrumbó por completo. Silencio. Incluso Tyler dejó de leer los comentarios. Su teléfono se concentró por completo en las siguientes palabras de Amara. Este incidente, documentado por múltiples testigos y transmitido en vivo a miles de espectadores, representa exactamente el tipo de ataque sistémico, discriminación, que preocupa a la FAA. Miró directamente a Jessica, luego Derek, luego Brad Morrison. Y ahora, gracias a tus acciones, tengo un estudio de caso para presentar a los reguladores federales. La sonrisa que siguió no fue vengativo. Era la expresión satisfecha de alguien que acababa de ganar un caso antes de que el jurado siquiera deliberara. El número de espectadores de Tyler alcanzó los 12.847. El incidente ya no era solo viral, fue un fenómeno digital que sería analizado, discutido y recordado durante años. La voz de Charles Morrison apenas se oía por el altavoz del teléfono. Dr. Washington, ¿qué nosotros? La respuesta de Amara determinaría no solo el destino de todos los presentes, sino potencialmente el futuro de las políticas de discriminación en toda la industria. La conferencia telefónica transformó la puerta A12 en un tribunal corporativo improvisado. La voz de Charles Morrison transmitía la desesperación de un director ejecutivo que observaba miles de millones de dólares están en juego. Dr. Washington, Senador Williams, permítanme, absolutamente claro, Delta Airlines no tolera discriminación de ningún tipo. Este incidente se investigará a fondo y se tomarán las medidas apropiadas. Charles, respondió Amara. Su voz tenía la precisión de alguien que había doble discurso corporativo. Durante 2 décadas. Hablemos de detalles específicos en lugar de generalidades. Tengo evidencia documentada de patrones sistémicos de discriminación. Lo que necesito ver son acciones concretas, no promesas. La transmisión en vivo de Tyler se había estabilizado en 16.847 espectadores. Los principales medios de comunicación estaban retomando la historia. El teletipo de noticias de última hora de CNN había empezado a funcionar. En directo, abogado de derechos civiles confronta discriminación en aerolíneas en transmisión viral. La voz del senador Williams rompió la tensión. Señor Morrison, voy a ser muy directo. El Dr. Washington tenía previsto testificar ante mi subcomité la próxima semana sobre los patrones de discriminación en las aerolíneas. Este incidente nos ha proporcionado un estudio de caso en tiempo real. La revelación conmocionó a todos los presentes. Amara no era una pasajera cualquiera, era una congresista, testigo, programado para testificar sobre el problema exacto que acababa de experimentar. Además, el senador Williams continuó. Esta transmisión en vivo ahora sirve como evidencia para las audiencias de supervisión federal. Señor Morrison, la respuesta de su empresa en los próximos minutos determinará si estamos hablando de cambios en la política interna
o en la legislación federal. El silencio de Charles Morrison lo decía todo. En el mundo corporativo estadounidense, el gobierno federal, la legislación era la opción nuclear, costosa, permanente e imposible de control. Derek Walsh dio un paso adelante, con sudor visible en su frente. Señor Morrison, señor, quizás debería explicar la perspectiva de la tripulación. Señor Walsh, Robert Chen lo interrumpió. Como consejo legal de la TSA, necesito informarle que todo lo que diga en este momento está siendo grabado por varias partes y puede ser utilizado en procedimientos federales. La advertencia legal silenció a Derek de inmediato. Jessica Mills se quedó paralizada. Al darse cuenta de que su racismo casual se había convertido en un caso federal con supervisión del Congreso, Amara abrió otra carpeta de su maletín. Charles, déjame compartir algunas cifras que podrían centrar esta conversación. La fusión de Southwest está valorada en $26.700 millones. La aprobación actual de los accionistas es del 64,2%. Se necesita el 67% para aprobación. Levantó un documento marcado como Análisis de Inversores Institucionales. Washington & Associates representa los votos por poder del 11,8% de las acciones en circulación de Delta. Además, los clientes controlan otro 8,3% a través de filiales. Las cifras fueron desastrosas. Amara controlaba aproximadamente el 20% de los votos necesarios para la aprobación de la fusión. Si recomendara no fusionarse, sería fracasar catastróficamente. Más importante aún, continuó Amara, entre sus clientes se incluyen 3 importantes fondos de pensiones, 2 dotaciones universitarias y el Sistema de Jubilación de Maestros de California. Estas instituciones tienen políticas estrictas sobre la inversión en empresas con problemas documentados de discriminación. La sección de comentarios de Tyler explotó como los espectadores comenzaron a comprender las implicaciones financieras. Ella controla la fusión. Miles de millones de dólares están en juego. Las acciones de Delta se desplomarán. Esta mujer tiene un gran poder. Sarah Kim ahora transmite en vivo su propia cobertura, aportando contexto periodístico. Ya no se trata solo de un asiento. Estamos viendo una sesión de responsabilidad corporativa en tiempo real que podría transformar las prácticas de la industria aérea. Brad Morrison finalmente habló desde su asiento robado, su voz pequeña e insegura. Charles, creo que quizá debería moverme a otro asiento. Señor Morrison, la voz del senador Williams era fría, como el hielo. Creo que debería quedarse exactamente donde se encuentra hasta que se resuelva esta situación. Sus acciones ahora forman parte de un registro federal. Ellas palabras del senador tenían el peso de la autoridad del Congreso. Brad ya no era solo un pasajero. Era evidencia. En un caso de discriminación, la voz de Charles Morrison regresó. Autoridad corporativa tensa pero en apuros. Dr. Washington, ¿qué acciones específicas considerarías una resolución apropiada? Me alegra que preguntes, Charles. Amara, el tono cambió a un tono puramente empresarial. Primero, el despido inmediato de todo el personal que participó o facilitó acciones discriminatorias. Eso incluye a la señora Mills y al señor Walsh. Jessica jadeó audiblemente. El rostro de Derek se puso blanco. En segundo lugar, a tu hermano, Brad, se le ha prohibido permanentemente viajar a todos los vuelos de Delta. Permitir la discriminación debería tener consecuencias, independientemente de las conexiones familiares. Brad empezó a protestar, pero la mirada fulminante de Robert Chen lo silenció. En tercer lugar, Amara continuó. Delta implementa el protocolo de Washington, un sistema de denuncia de discriminación en tiempo real con responsabilidad corporativa directa. Cualquier denuncia por discriminación conlleva una notificación inmediata y requisitos de resolución de 24 horas. Tyler ajustó su teléfono para capturar los documentos mejor.
Su tío Robert tomaba notas, reconociendo la precisión legal de las exigencias de Amara. En cuarto lugar, Delta establece un fondo de derechos de los pasajeros de $50 millones administrado por una tercero independiente que proporcione una compensación inmediata a las víctimas de discriminación. La cifra causó conmoción en la conversación. $50 millones representaban un grave problema. Compromiso corporativo, no gestos simbólicos. En quinto lugar, el inconsciente obligatorio capacitación sobre prejuicios para todo el personal de atención al cliente, impartida por Washington, y asociados a expensas de Delta. Senador, la aprobación de Williams fue audible. Doctor Washington, estas medidas parecen razonables. Medidas de rendición de cuentas. Señor Morrison, ¿cuál es la respuesta de Delta? El silencio se prolongó durante 30 segundos. Todos los presentes comprendieron que estaban presenciando un cálculo corporativo, costo del cumplimiento versus el costo de la resistencia. Finalmente, dijo Amara, al entregar su ultimátum, Delta reconoce públicamente los problemas sistémicos de discriminación y se compromete a realizar un seguimiento de supervisión federal durante los próximos 5 años. Mayo. La demanda fue quirúrgica en su precisión. Público, el reconocimiento desencadenaría demandas de los accionistas, escrutinio regulatorio y desventaja competitiva, pero negarse mataría la fusión y destruiría miles de millones en valor para los accionistas. La voz de Charles Morrison era apenas reconocible. Dr. Washington, estas exigencias le costarían Delta cientos de millones de dólares y años de supervisión regulatoria. Charles, respondió Amara con calma, la discriminación siempre ha sido cara. La pregunta es si pagar el costo de la rendición de cuentas o el costo de la continua anarquía. Levantó un último documento, una carta de recomendación de fusión con membrete de Washington & Associates. Tengo 2 cartas preparadas para nuestros clientes. Una recomienda la aprobación de la fusión con Southwest, citando el compromiso de Delta con la reforma de los derechos civiles. La otra recomienda el rechazo, citando la discriminación sistémica y el fracaso del liderazgo. El número de espectadores de Tyler había llegado a 18.233. Las principales cadenas de noticias ahora estaban cubriendo la historia en vivo. Las redes sociales estaban repletas de hashtags. Delta discriminación. Responsabilidad corporativa tenía protocolo de Washington. Charles, tienes 60 segundos para decidir qué carta se envía a nuestros clientes. Comenzó la cuenta regresiva, no solo para Charles Morrison, sino para toda una cultura corporativa que había operado en suposiciones sobre el poder, el privilegio y la responsabilidad. Jessica Mills rompió a llorar. Al darse cuenta de que su carrera había terminado, Derek Walsh se quedó mirando sus zapatos, calculando prestaciones por desempleo. Brad Morrison se quedó congelado en el asiento robado que le había costado miles de millones para su familia. Tyler continuó transmitiendo en vivo, mientras su tío Robert proporcionaba comentarios legales para los espectadores que presenciaban la justicia corporativa en tiempo real. El senador Williams esperó en silencio, sabiendo que lo que sucediera después influiría en la legislación federal que afectaría a millones de pasajeros de aerolíneas. Capitán Thompson se quedó paralizado, comprendiendo que el futuro de su aerolínea dependía de las siguientes palabras de su director ejecutivo y la doctora Amara Washington. Se sentó tranquilamente en el asiento de clase económica que se había visto obligada a aceptar, con el poder de destruir o transformar una de las economías más grandes de Estados Unidos. Las aerolíneas más grandes. 30 segundos, Charles. La zona de la puerta quedó en completo silencio, salvo por el zumbido de los teléfonos que grababan la historia. En ese silencio, el verdadero costo. La situación se aclaró. El tío de Tyler, Robert, le susurró cálculos a Sarah Kim. Si la fusión fracasa, Delta, las acciones perderán aproximadamente el 23% de su valor en 48 horas. Eso es aproximadamente 8.200 millones en pérdidas para los accionistas. Otros pasajeros comenzaron a comprender
La magnitud de lo que presenciaban. No se trataba solo de discriminación, se trataba de estructuras de poder corporativas, la supervisión federal y el costo real del racismo sistémico. 15 segundos, Charles. Una nueva voz resonó en el teléfono. Claramente alguien que acababa de entrar en Charles.oficina de Morrison. Señor, el departamento legal recomienda cumplimiento inmediato. Las acciones están... Ya ha bajado un 3% debido a rumores en redes sociales. Nos llaman inversores institucionales. La presión financiera aumentaba en tiempo real. La transmisión en vivo de Tyler se había convertido en un factor influyente en el mercado de valores. Los operadores observaban cómo respondía Delta. 10 segundos. Jessica Mills se desplomó. Una silla cercana, sollozando abiertamente. Derek Walsh sacó su teléfono, presumiblemente llamando a su esposa para explicarle por qué volvería a casa sin trabajo. Brad Morrison finalmente se levantó del asiento. Su voz apenas audible. Doctor Washington, lo siento, no tenía ni idea. Señor Morrison, respondió Amara sin mirarlo. La ignorancia no es excusa para creerse con derecho. Su disculpa es 20 años tarde y dirigido a la persona equivocada. 5 segundos, Charles. La voz de Charles Morrison se quebró a través del teléfono. Doctor Washington, Delta Airlines acepta sus condiciones. Todos. Comenzaremos la implementación de inmediato. La zona de la puerta estalló. La sección de comentarios de Tyler estalló en festejos. Sarah Kim ya estaba escribiendo su artículo de última hora. Robert Chen asintió con aprobación ante la documentación de justicia corporativa de su sobrino, pero Amara no había terminado. Charles, la aceptación no es suficiente. Necesito plazos específicos y medidas de rendición de cuentas. Sacó un documento legal que había preparado, anticipándose de alguna manera a este escenario exacto. La señora Mills y el señor Walsh serán despedidos en 1 hora. Tu hermano Brad recibirá la notificación de expulsión antes de la salida de este vuelo. El protocolo de Washington entrará en vigor en 72 horas. El fondo de $50 millones se establecerá dentro de 30 días y se realizarán los primeros pagos a las víctimas de discriminación documentada en un plazo de 60 días. La supervisión federal comienza de inmediato. En cada la demanda llegó con plazos precisos, sin dejar margen para tácticas dilatorias corporativas. Además, continuó Amara, quiero que el capitán Thompson me acompañe personalmente al asiento 2A. Mi asiento confirmado. Ya anunció a todos los pasajeros que Delta se disculpa por la discriminación que presenciaron. La victoria simbólica fue tan importante como los cambios sistémicos. Cada pasajero, quienes presenciaron la humillación, también presenciarían la rendición de cuentas. El capitán Thompson dio un paso al frente. Inmediatamente. Doctor Washington, sería un honor para mí acompañarlo a su asiento correspondiente. Mientras caminaban hacia la primera clase, Tyler lo siguió con su teléfono, documentando la momento en el que la justicia parecía un simple paseo por el pasillo de un avión. La anciana del 5C sonrió con orgullo. Así es como se maneja eso, dijo lo suficientemente alto para que todos la oyeran. Otros pasajeros aplaudieron, no solo por Amara, pero por ser testigo de la prueba de que el poder podía rendir cuentas cuando la gente se negaba a aceptar la injusticia. La voz del senador Williams transmitía satisfacción. Doctor Washington, esto ha sido educativo. Espero con interés su testimonio la próxima semana. Senador, creo, tendré un excelente caso práctico para presentar. El número final de espectadores de Tyler fue de 19.847. La gente había presenciado la rendición de cuentas corporativa en tiempo real. El hashtag Protocolo de Washington ya estaba tendencia mundial. 72 horas después, la industria aérea había cambiado fundamentalmente. Jessica Mills recibió su carta de despido por correo certificado, mientras que la transmisión en vivo original de Tyler superó los 2,3 millones de visitas en 1900 en todo el mundo plataformas. Su último cheque de pago incluía una anotación de
terminado por violación de políticas antidiscriminatorias de la empresa. Derek Walsh vació su oficina bajo escolta de seguridad. Sus 15 años de carrera terminaron con una carta de despido de un solo párrafo. Su perfil de LinkedIn, una vez el orgulloso gerente de excelencia en atención al cliente, ahora estaba vacío y desempleado. La notificación de la prohibición permanente de Brad Morrison llegó por correo legal. El documento era exhaustivo y lo prohibía, no solo de los vuelos de Delta, sino de todas las instalaciones, eventos y conexiones con aerolíneas asociadas de Delta. Los privilegios ejecutivos de su hermano no podían anular las consecuencias de la discriminación federal. Pero la verdadera transformación fue sistémica. En 48 horas, Delta lanzó el Protocolo de Washington, un sistema de informes revolucionario que el tío de Tyler, Robert, describió como la tecnología antidiscriminación más completa en la historia de la aviación. Cada empleado de Delta recibió una aplicación para teléfonos inteligentes con capacidad de reportar directamente la denuncia por discriminación, activó alertas automáticas para los ejecutivos de Seawhite, los asesores legales y la supervisión federal. Monitores, simultáneamente. El sistema incluía grabación de video en tiempo real, identificación automática de testigos y requisitos de resolución en 24 horas, con sanciones económicas por demora. La doctora Amara Washington supervisó personalmente implementación desde la oficina de su bufete de abogados en Atlanta, donde había establecido la nueva división de derechos de los pasajeros. Un equipo de 12 abogados especializados exclusivamente en casos de discriminación en aerolíneas. El caso de los derechos de los pasajeros, valorado en $50 millones. El fondo procesó sus primeras reclamaciones en 30 días. María Rodríguez, una hispana, una madre, que había sido retirada de un vuelo de Delta 6 meses antes, recibió $75,000 en compensación y un seguro personal. Disculpa de Charles Morrison. James Williams, un veterano negro de edad avanzada que se le negó un asiento en primera clase a pesar de su condición de discapacidad militar, recibió $125,000 y estatus premium Delta de por vida. En 60 días, 347 documentados, los casos recibieron acuerdos por un total de $16.8 millones. El fondo no solo simbólico, fue una justicia financiera transformadora para las víctimas de discriminación sistémica. El programa obligatorio de capacitación sobre sesgos inconscientes, realizado por Washington & Associates, se convirtió en el estándar de oro en toda la industria de la aviación. United Airlines adoptó voluntariamente protocolos similares. American Airlines solicitó servicios de consultoría. Southwest Airlines, irónicamente el socio de fusión de Delta, implementó medidas idénticas. Políticas antes de que se complete la fusión, reconociendo que la responsabilidad por discriminación podría destruir miles de millones de dólares. Acuerdos de la noche a la mañana. El capitán Thompson recibió un reconocimiento por su manejo profesional de la situación. Su decisión de apoyar las demandas del Dr. Washington, en lugar de defender las acciones discriminatorias de la tripulación, se convirtió en un estudio de caso de la Harvard Business School sobre liderazgo ético bajo presión. Tyler Chen se convirtió inesperadamente en un defensor de los derechos de los pasajeros. Su tío Robert Lowe ayudó a fundar una organización sin fines de lucro con los ingresos de su transmisión viral en vivo. El testigo digital, la fundación brindó apoyo legal a las víctimas de discriminación y capacitó a personas para documentar incidentes. Efectivamente, su video original en vivo de Instagram fue archivado por el Smithsonian, la institución, como documento histórico que demuestra cómo las redes sociales podrían impulsar la responsabilidad corporativa y justicia social. Las audiencias del Congreso del senador Williams dieron como resultado la Ley de Derechos de los Pasajeros. Ley de Protección, legislación federal que exige que todas las aerolíneas implementen informes de discriminación en tiempo real. Sistemas. Capacitación obligatoria sobre prejuicios y fondos independientes de compensación a las víctimas.
La legislación fue aprobada con apoyo bipartidista después de que los senadores vieran la transmisión en vivo de Tyler durante las audiencias del comité. La evidencia visual de discriminación seguida de rendición de cuentas corporativa resultó más persuasiva que años de informes estadísticos. La serie de investigación de Sarah Kim para el Atlanta Constitution ganó un premio Pulitzer por servicio público. Sus artículos expusieron patrones de discriminación en 7 importantes aerolíneas, lo que desencadenó demandas federales, investigaciones y miles de millones en pagos de acuerdos. Su reportaje reveló que la industria aérea había, durante décadas, las denuncias por discriminación han sido sistemáticamente subestimadas, tratándolas como casos aislados de clientes, problemas, de servicio en lugar de violaciones de derechos civiles. Charles Morrison sobrevivió como el director ejecutivo de Delta, pero su estilo de liderazgo cambió para siempre. Implementó sesiones mensuales de rendición de cuentas donde los empleados podían desafiar directamente las decisiones ejecutivas. Las acciones de su hermano Brad le habían enseñado que el liderazgo significaba asumir la responsabilidad de los problemas sistémicos, no solo incidentes individuales. La fusión de Southwest se completó con éxito, pero bajo supervisión federal, que continuó durante 5 años. Cada queja de los pasajeros, cada asiento, disputa, cada interacción de la tripulación estaba sujeta a revisión federal y requisitos de transparencia pública. La mayoría es importante destacar que el incidente desencadenó una transformación cultural en toda la industria. Los auxiliares de vuelo recibieron capacitación integral, capacitación en derechos civiles. Los agentes de acceso aprendieron a reconocer y prevenir prácticas discriminatorias. Seguridad del personal estudió técnicas de desescalada que priorizaban la dignidad de los pasajeros sobre la autoridad corporativa. Dr. El maletín de Amara Washington, el mismo que contenía los documentos que lo cambiaron todo, ahora estaba en su oficina ampliada con vistas al horizonte de Atlanta. Dentro, nuevos casos la esperaban. Atención, cartas de víctimas de discriminación que supieron que alguien lucharía por ellas. Solicitudes de consulta de empresas que desean evitar sus propios momentos de puerta A12. Historias de negros. Historias de la vida real e historias conmovedoras, de pasajeros que experimentaron dignidad y justicia, gracias a una mujer que se negó a aceptar la discriminación llenó un archivador entero, pero el documento más importante permaneció en su escritorio. Una simple tarjeta de embarque para el asiento 2A, vuelo 147, enmarcada como un recordatorio de que a veces los cambios más poderosos comienzan con alguien que se niega a renunciar a su derecho. Asiento confirmado. 6 meses después del vuelo 1847, la industria de la aviación midió el tiempo es diferente. Antes y después del protocolo de Washington, este se convirtió en estándar. Terminología en salas de juntas corporativas, reuniones de supervisión federal. Dr. Amara, el poder silencioso de Washington, había logrado lo que décadas de quejas, protestas y demandas no habían logrado lograr. Un cambio inmediato, medible y sistémico que protegió a millones de pasajeros. Las estadísticas hablan más fuerte que cualquier discurso. Discriminación. Las quejas en las principales aerolíneas disminuyeron un 78% en el primer trimestre tras la implementación del protocolo. Los índices de satisfacción de los pasajeros pertenecientes a minorías aumentaron un 45%. Los informes de incidentes por prejuicios entre empleados disminuyeron. El 82% de los programas de formación abordaron prejuicios inconscientes que habían operado sin control durante generaciones, pero la transformación más profunda fue cultural. Los asistentes de vuelo abordaban cada interacción con los pasajeros, sabiendo que eran responsables del monitoreo en tiempo real. Los agentes de acceso comprendieron que las decisiones discriminatorias desencadenaban consecuencias corporativas y federales inmediatas. El personal de seguridad aprendió que la dignidad del pasajero no era negociable, independientemente de la raza, la etnia
o el estatus social percibido. La fundación de Tyler Chen había capacitado a más de 15.000 personas en la documentación eficaz de casos de discriminación. Los talleres enseñaron a los pasajeros comunes cómo convertirse en testigos extraordinarios de la justicia. La frase, ¿estás grabando?,